Ante todo, les extiendo un saludo a todos y cada uno de ustedes. Les extiendo el deseo de superación y el fuego de la esperanza, aquel que permite exaltar nuestra cultura y contribuir al desarrollo de la nación. Por ello, invocando a Dios Todopoderoso, les digo que aquellos valores inalienables nos pertenecen: la vida, la libertad, el respeto a la propiedad y la justicia hoy han vuelto para nunca jamás ser usurpados. Dentro del contexto actual, aquellos líderes, aquellos políticos de los partidos tradicionales piensan dos cosas. En primer lugar, que la sociedad venezolana es estúpida y por ende tiene licencia para decir mentiras y verdades subjetivas. En segundo lugar, dentro de sus propuestas se percibe que intentan atacar los problemas de manera general, maquillar los resultados, cuando en realidad hay que atacarlo desde la raíz, desde lo más sencillo, para evitar que esa cadena de eventos negativos siga pasando. Como dice la frase de Amartya Sen, no imaginemos una sociedad totalmente justa, pensemos en aquellas injusticias reparables y en las soluciones que se pueden tomar de manera razonada. Y aquí estamos, aquellos que nos ilusionamos con una unidad débil, que al primer revés mostró su concepto de individualidades enfocadas en objetivos diferentes, sobre todo los personales. Aquí nos encontramos, aquellos a quienes nos prometieron una igualdad, pero eso supuso el fin de la justicia y la libertad. Ahora Venezuela, más que nunca, es fiel reflejo del antiguo pensamiento de Nietzsche, la doctrina de la igualdad. No hay veneno más venenoso, pues esta parece predicada por la justicia, pero en realidad supone el final de la misma. Durante todos estos años, el gobierno, la antigua dictadura, llevó al país al abismo. Y los líderes de los partidos tradicionales, oposición para ese momento, lo permitieron. ¿O acaso no están involucrados en la corrupción sistemática? Es mentira que hubo más de una elección amañada. Recordemos que para que haya un amaño, ambas partes deben ser cómplices. ¿Por qué actuaron y planificaron acciones que totalmente estaban irradicadas? No tenían un objetivo en común y permitieron que ese desastre ocurriera. Cada uno de nosotros hoy debe recordar que aquellos líderes que planificaron el accionar y no lo hicieron a tiempo y no pudieron representar a la sociedad como oposición a la dictadura, actualmente pretenden ser gobiernos. Hermanos, no tienen las capacidades. No es posible que Venezuela, en los últimos 10 años, su PIB se haya contraído a más del 60%. También se me hace curioso que el antiguo gobierno, la antigua administración, junto a su odio hacia el Fondo Monetario Internacional, haya dejado al Estado una deuda soberana que representa más del 100% del PIB nacional, según algunos economistas venezolanos. Tampoco es posible que el mismo Fondo Monetario Internacional arroje la cifra desagradable con respecto a la inflación, más de 1.300.000% en el 2018, y se espera que en el 2019 sea mayor a 10 millones%. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué hablamos cuando los datos más recientes del ENCOVI arrojan que la esperanza de vida se ha reducido en 3,5 años? Que 20.000 niños han muerto desde el 2017 al 2019. Además, el 90% de los venezolanos no tiene para comer. Aunado a todo esto, el ACNUR informa y maneja la cuenta que más de 3,5 millones de venezolanos están desplazados por el mundo. Sin embargo, el llamado que hoy les hago es hacia el sentido común, a que a pesar de esos datos y esas calamidades que dejó la crisis, lo tengamos presente hoy más que nunca y no lo dejemos en el pasado. Es necesario para la construcción de la nueva Venezuela recordar estos datos y esas estadísticas para esencialmente tener dos motivos principales vinculados hacia el sentido común. Número uno, que existen lobos disfrazados de cordero, a los cuales hay que practicar la justicia mucho antes que dejen al país devastado. En segundo lugar, a no doblegarnos y trabajar en la construcción heroica de Venezuela, bajo el enfoque de los objetivos de desarrollo sostenibles
visualizados por la ONU. Entonces, ¿qué sentido común tiene que el gobierno de Venezuela maneje el Banco Central del país? ¿Acaso no es sentido común luchar y mantener los derechos humanos esenciales de cada hombre? ¿No es sentido común que esos derechos humanos esenciales sean la vida, la libertad, el respeto a la propiedad y la justicia? ¿No es sentido común dejar a un lado las prácticas económicas y las políticas fiscales procíclicas para emanar directrices contracíclicas que contribuyan al desarrollo de la nación? ¿Qué sentido común tiene que Venezuela ocupe el puesto 188 de los 190 países en el ranking del informe Doing Business del Banco Mundial, el cual estudia la capacidad y la facilidad para hacer negocios y emprender en un país? ¿Existe algún sentido común que todavía dependamos del petróleo, cuando en casi toda su totalidad este es extrapesado y no es tan rentable explotarlo como solían creer? Díganme qué sentido tiene que en Venezuela para constituir una empresa se tenga que tardar aproximadamente 144 días. Parecieran que todas las propuestas de esta campaña están dirigidas por el sentido común. Y precisamente el desarrollo de la nación debe pasar por exaltar el valor de la libertad, y aquella igualdad que se debe promover es la de oportunidades. Igualdad a través de la ley. También es indudable que el desarrollo y la aplicación de las tecnologías de información y comunicación se deben avanzar de una manera eficaz, promoviendo su uso a los emprendedores. Además, promover el concepto de ciencia ciudadana. Todo esto también enmarcado a lo que sería el rescate de aquellas empresas que hoy en día atraviesan periodos difíciles y están a punto de caer en bancarrota, de aquellas empresas sobre todo de los sectores fundamentales para lo que es el desarrollo del Estado. Se debe tener en cuenta que la propiedad se tiene que respetar y que existen sectores industriales que necesitan ser privatizados. Tal es el caso del sector energético del país. Asimismo, y a modo de conclusión, simplemente recordemos lo grande que es y debe ser Venezuela. Recordemos esa energía que somos capaces de emanar cuando buscamos la felicidad. Recordemos esas capacidades y ese potencial que poseemos, aquel que nos permite contribuir libremente al desarrollo del Estado, uno de nuestros bienes más preciados. Recuerden sus motivos y al final no estarán votando por Néstor Álvarez o el Frente Nacional Burgués. Lo van a hacer por ustedes, por sus familiares dentro y fuera del país. Lo van a hacer por sus hermanos, lo van a hacer por Venezuela. Al final vamos a votar ahora que conocemos cuál es el sentido común. Muchas gracias.